jóvenes de primero básico, bienvenidos a la clase del día de hoy. Quisiera iniciar agradeciendo a todos por este tiempo que hemos logrado trabajar o llegar hasta sus hogares a través de este video. De verdad ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes, con el grado de primero básico en esta importante área, ¿verdad? Que hemos podido llevar a cabo desarrollando los temas correspondientes, ¿verdad? Agradezco la oportunidad también de la administración que me dio la oportunidad de cubrir en dado momento a la licenciada Brenda Alfaro. De hecho, el día de hoy quisiera comunicarles que hasta esta fecha ha llegado mi interinato. Sin embargo, quiero recalcarles que ha sido un verdadero gusto el poder enviarles estas clases. Quizá no fueron pues en su momento presenciales, pero sabemos que esta situación nos ha venido a restringir a la mayoría. Quisiera que ustedes llevaran el mensaje de seguir adelante, de cuidarse como familia, recordar que siempre es importante tener en cuenta los protocolos de higiene, ¿verdad? Y si en dado caso regresamos en este año a las clases, pues siempre tener los protocolos y el respeto hacia nuestra salud y a la de nuestros compañeros. Entonces, chicos, ha sido un verdadero gusto haber trabajado con ustedes. El día de hoy no haré más que reforzar el último tema para una pequeña tarea que será la última que yo les podré asignar. De hecho, son dos civilizaciones que veremos el día de hoy, la civilización maya y la civilización inca. Y sin más, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, la civilización maya. Básicamente la civilización maya fue una de las civilizaciones más antiguas de América, ¿verdad? De hecho, evolucionó a partir de otras poblaciones, como por ejemplo los olmecas. Recordábamos que los olmecas eran una civilización que heredó básicamente su cultura a otras civilizaciones, pues la civilización maya es una de ellas, ¿verdad? Que fue prácticamente la heredera de esta cultura. Los mayas básicamente procedían del norte de Yucatán y habitaban también la región geográfica comprendida entre los actuales estados mexicanos de Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Ustedes han escuchado la península de Yucatán, pues básicamente estos estados eran abarcados por la civilización maya y lógicamente hablamos de una de las cunas de esta civilización en nuestro país, como lo fue el departamento de Petén. Si ustedes han tenido la oportunidad de observar las pirámides que existen en este lugar, el Gran Jaguar, todas estas pirámides fueron edificadas justamente en la civilización maya o por la civilización maya. De hecho, encontramos muchos monolitos también. Uno de los aportes más significativos de los mayas es la numeración, ¿verdad? De hecho, hasta el día de hoy es conocida la numeración maya, el aporte del cero o el desenvolvimiento de diferentes ciencias, incluso básicamente la ciencia que posteriormente se volvió muy común en estos antiguos habitantes de América fue la astronomía, ¿verdad? Ustedes recordarán que ellos se guiaban mucho de los astros, del sol, de la luna, para poder llevar a cabo el orden del calendario que hoy en día conocemos como el calendario maya. Básicamente ellos tuvieron tres periodos también, el periodo clásico, el periodo preclásico, clásico y posclásico. De hecho, el preclásico abarca del año 2000 al año 250, del año 2000 antes de Cristo al año 250 después de Cristo. Abarca el periodo clásico del año 250 al 900 después de Cristo y el periodo postclásico que abarca del año 900 al año 1524. Recordaremos que del año 1524 hasta la fecha, pues básicamente fue marcado por el descubrimiento de América,
a través de los viajes de Cristóbal Colón. Entonces fue así como se dividieron los periodos de la historia de esta civilización tan importante como los mayas. Podemos ver algunas esculturas o algunos, podríamos llamarle, algunos sitios nosotros actualmente los conocemos como sitios arqueológicos. Uno de ellos que fue realizado en el periodo preclásico, podemos observar a Caminalcuyú. En el periodo clásico podemos observar Quiriguá. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver los monolitos de Quiriguá. Básicamente fueron erguidos en el periodo clásico, y posteriormente en el periodo posclásico tenemos el ejemplo de Chichén Itzá. Básicamente todas estas edificaciones fueron a través de estos periodos, a través de estos años en que fueron edificadas. Gracias a la tecnología de hoy en día, pues hemos logrado determinar en qué fechas más o menos se llevaron a cabo las construcciones de estos edificios, ¿verdad? De estos, pues en algunas ocasiones tumbas, algunas otras ocasiones centros del poder. Hablando del poder o la organización política, organización social, teníamos que en el primer escalón estaban los guías espirituales, que básicamente eran los que llevaban el liderazgo y dominaban en ese entonces a la población. Posteriormente tenemos a los nobles. Yo tengo una nota aquí, o una pequeña nota, perdón, sobre que era una familia de gobernantes y demás, es decir, la familia de los gobernantes eran conocidos como nobles, ¿verdad? De hecho, ellos vivían con lujos y alguna que otra prioridad, o alguna que otra, un diferente estilo de vida dentro de la sociedad. Posteriormente tenemos a los comerciantes, que de hecho eran personas que tenían también influencia, o tenían más que todo poder económico por lo mismo, ¿verdad? Estas transacciones comerciales. Recordemos que en ese entonces el dinero pues prácticamente no existía. Fue hasta que ellos intentaron idear una forma en la cual poder comprar producto. Recordaremos el famoso trueque en esto, ¿verdad? Y posteriormente que las plumas del quetzal, el cacao, que fueron prácticamente como algunas de las monedas que fueron apareciendo en ese entonces. Y por último pues teníamos a los artesanos y campesinos, y en el último escalón a los esclavos, ¿verdad? Que eran los prisioneros que habían ellos adquirido a través de las guerras con otros pueblos. Posteriormente tenemos una breve anotación de la civilización inca. Básicamente la civilización inca abarcó gran cantidad de territorio. Se conoce básicamente que era una de las civilizaciones más grandes. Mientras la civilización azteca prosperaba en el norte, la civilización inca lo hacía en el sur. Y básicamente era se considera la segunda, el segundo gran imperio, la segunda gran civilización americana. ¿Y esto por qué? Porque abarcó casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados hablando específicamente de territorio. Yo tengo aquí prácticamente que tiene una parte incluso desde Colombia hasta lo que hoy en día conocemos como Chile, ¿verdad? Prácticamente toda esta área se conocía como territorio inca. Claro, hablamos que Perú básicamente fue el centro de su desarrollo cultural, económico y arquitectónico. Hablamos que ellos básicamente fueron grandes agricultores. Una de sus características principales fue la agricultura, al igual que la mayoría de civilizaciones. Básicamente tenemos ahí también que los incas fueron los únicos que desarrollaron la ganadería y la minería en América prehispánica. Fíjense que antes de la llegada de los españoles a América, los incas fueron los únicos que llevaron a cabo el desarrollo de la producción de ganado o el cuidado de ganado. Básicamente desarrollaron la minería explotando las minas de oro que ellos tenían. Cuenta la historia que pues cuando llegan los españoles, los europeos, localizan en el río
que bajaba justo en la civilización o en el centro de la civilización inca, básicamente vestigios de oro y de plata. Y básicamente vemos que todos los collares y todos los accesorios que los incas tenían, pues básicamente eran de materiales preciosos, ¿verdad? No solamente de oro y de plata, sino otras piedras preciosas que también ellos habían podido explotar de sus minas. Chicos, entonces que Dios les bendiga. Este ha sido el último tema en parte, ¿verdad? Posteriormente la licenciada Brenda Alfaro considero que estará retomando actividades. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente y que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.